Agradecemos al Señor por poder sostenernos en su poder y poder ir haciéndolo día a día por medio de la instrucción de su palabra, por medio del alimento de su palabra, que tanto tú como yo tenemos el privilegio de apreciar. Quisiera pedirte, por favor, me acompañes a Primera los Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a dar lectura a la porción probablemente más conocida de esta epístola de Pablo, llena de grandes lecciones, llena de grandes oportunidades para clarificar muchos elementos que sabemos son motivos de discusión y en muchas ocasiones también asuntos que generan controversias. Sabemos de manera muy palpable que el Señor se ha encargado de aclararnos por medio de su palabra todo aquello que debemos saber y por lo mismo tenemos el privilegio de poder tomar esta porción, pedir al Señor de su gracia que nos ayude a poder comprender correctamente aquello por medio de la dirección del Espíritu Santo y disponernos activamente no solo a meditar en ella, sino también a estar gozosos en aquello que el Señor nos entrega. Leo para usted, primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. La palabra del Señor dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de meditar en esta porción, en esta jornada, Señor, y en lo sucesivo, todo el tiempo, Señor, que tú estimes, Padre, para poder apreciar las maravillas de esta tu ley, Señor, y poder contemplar tu grandeza por medio de cada una de las palabras, Señor, que nos has revelado. Señor, te queremos rogar que puedas preparar nuestros corazones para un entendimiento firme, claro, Señor, conciso de todo aquello que tú deseas. Y te ruego, Señor, como siempre, me ayudes a mí a no estorbar lo que tú deseas comunicar a tu pueblo por medio de propias opiniones mías, Señor, intenciones erradas, Señor, o aún pecaminosidad, Señor, que sabemos tiende a querer brotar en cada detalle, Señor, de nuestras vidas. Señor, te pido, podamos estar atentos a tu voz y que podamos, Señor, poder glorificarte una vez terminado este tiempo, Señor, porque una vez más, Señor, tu nombre ha sido bendito por medio de la proclamación, la exaltación y la aceptación, Señor, de tu verdad. Señor, gracias por darnos un tiempo como este, en donde podemos, en este medio, Señor, y por medio de este sentir, Señor, el de querer dignificar tu nombre, el escuchar atentamente, Señor, lo que tú deseas, Señor, que nosotros podamos conocer. Te damos gracias por tu palabra, por esta iglesia en Tesalónica, por Pablo y su ministerio, Padre, por los medios que tú usas, Señor, para que tu voluntad se lleve a cabo, Padre. Y porque sabemos, Señor, aún nos permites a nosotros ser parte de esa voluntad, Señor, ser parte de ese propósito, ser parte de esa maravilla que tú quieres provocar para la exaltación de tu nombre. Oramos agradecidos, Señor, en Jesús. Amén. Amén. Uno de los grandes anhelos que el apóstol Pablo tenía al escribir tanto la primera como la segunda epístola a los tesalonicenses era poder aclarar y dar mayor información a lo que significaba su entendimiento de la verdad. Nosotros necesitamos comprender que solo han pasado algunos meses desde que los hermanos en Tesalónica conocieron a Cristo hasta que Pablo está ahora enviándoles esta carta. Por lo tanto, usted podría imaginar, si usted ha conocido al Señor ya, que en el tiempo mucha información se ha ido aprendiendo. De la misma manera, ellos, con tan poco tiempo como cristianos, mucho necesitaba ser reconocido. Una cosa que debemos agregar a esta información es que a diferencia de nosotros, ellos tampoco tenían el canon bíblico terminado. La escritura todavía no estaba por completarse. Recuerde usted que la primera carta a los tesalonicenses es de las primeras cartas que se han escrito a la iglesia primitiva. Por lo tanto, usted podría asumir todavía hay muchos campos allá
que necesitaban ser cubiertos. Y eso debería decir al comenzar, es algo impresionante cuando tú te das cuenta, cuando yo me doy cuenta, que con toda la poca información que tenían, porque Pablo y su equipo misionero habían tenido que salir abruptamente después de haber estado solo unas semanas con ellos se esmeran en querer cumplir, se esmeran en querer obedecer, se esmeran en querer llevar adelante aquello que han aprendido. Pero claramente no solamente saben, sino que Pablo tiene muy presente, hay mucho más que tienen que reconocer. Esa es la razón por la cual el propio Pablo en la primera epístola está señalando en el capítulo 3, versículo 10, lo siguiente: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Era el deseo de Pablo y el deseo de su equipo, el poder volver a encontrarse presencialmente y a través de eso, el poder decirles todo aquello que les faltaba conocer para que de esa manera su fe pudiese ser mucho más completa, su entendimiento de la verdad pudiese ser absolutamente pleno. Por lo tanto, cuando leemos la primera frase de aquel pasaje que vamos a estudiar o comenzar a estudiar hoy día, esta frase que señala ya en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. No estamos hablando de aquella ignorancia voluntaria, aquella ignorancia que es obviamente asumida y que claramente sabemos es injustificable, que habla de la pereza y el descuido de la verdad, esa ignorancia que quiero tener porque no me importa saber la verdad, y obviamente sabemos es claramente reprochable en el creyente. Tampoco estamos hablando de esa ignorancia que es natural en el incrédulo, resistiéndose a lo que Dios ha establecido, obstinándose a aquello que sabemos Dios señala a través de su verdad o a través de su providencia. No, estamos hablando acá específicamente de la ignorancia que tenía que ver con la falta de información, es decir, aquella que se motivaba por no tener el conocimiento o la fuente aún de todo aquello que me faltaba por completar. Un asunto importante para recalcar es que si bien la ignorancia en algunos momentos va a ser provocada, en otros momentos será claramente recibida simplemente porque necesito tener más información, siempre, pero siempre la ignorancia es peligrosa. Y la razón de ese peligro radica en que me induce a malos entendidos. Quisiera completar los vacíos de mi conocimiento muchas veces con lo que mi corazón engañoso y perverso quisiera decir. En muchas ocasiones quisiera establecer mis propios criterios en contra de los que Dios ha revelado en su palabra. Y muchas desviaciones, confusiones y serios conflictos se han generado producto precisamente de la ignorancia. Eso explica de manera muy palpable el énfasis que los autores bíblicos dan precisamente a esta idea de ayudar, de aliviar, de corregir la ignorancia en el pueblo de Dios. Permítame compartir simplemente con ustedes dos ejemplos que serán muy notorios porque comparten esta misma frase, que no querían que los creyentes siguieran en ignorancia. Por un lado tenemos allá Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido y a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y lo que está señalando allá el apóstol Pablo a los romanos es que la ignorancia de los cristianos en cuanto a su entendimiento de un endurecimiento temporal, no definitivo, temporal en el pueblo de Israel, lo que provoca en la práctica es arrogancia. Y tristemente es una tentación grande para una persona que ha caído en ignorancia, sobre todo en un tema como este, ser arrogante para querer imponer su punto de vista y negar aquello que el Señor ha establecido de que hay esperanza para Israel una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles. Un segundo pasaje muy interesante que se cita en el Nuevo Testamento es este, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y obviamente usted debe saber, la ignorancia sobre los dones, su propósito, su funcionamiento, su tiempo, claramente va a generar efectos que son nocivos. Y los creyentes en Corinto eran aquellos que estaban experimentando en gran medida lo que era un mal entendimiento, un abuso de la práctica de los dones. Por lo tanto, Pablo está escribiendo esta carta, les está diciendo, no deben ignorar. Esta es la verdad que debe ser conocida al respecto. Mis queridos, aunque será una tentación natural para nuestra carne el no querer saber algunas cosas, lo cierto es que no hay
bendición que pueda ser comparable con el hecho de poder conocer lo que el Señor ha revelado para nosotros. El mantenernos en ignorancia, lo cierto es que nos va a llevar a errores que pueden ser garrafales, tremendos, mortales. Y Dios quisiera que tú y yo pudiésemos aprender cada día más de lo que Él nos ha dicho y que de esa manera podamos disipar cualquier intención perversa de nuestra carne por querer evadir aquello que es necesario que reconozcamos. El muchas veces ser tentados a no saber algo para evitar responsabilidad es precisamente un gran daño, porque esa responsabilidad que Dios nos asigna por medio de su conocimiento es aquello que también nos permite disfrutar de manera plena la bendición de la vida cristiana. Pablo sabe que aún no puede ir presencialmente a los tesalonicenses y por ende no puede aclarar cada uno de los temas como quisiera, de esa manera, físicamente, cara a cara. Pero así como tú y yo tenemos en estos tiempos la posibilidad de poder aprender a través de lo virtual, bueno, literalmente Pablo tenía la posibilidad de saber que esta carta sería muy clarificadora y no iba a desestimar la bendita posibilidad de enseñarles a los hermanos allá aquello que ellos necesitaban entender, dar luz en lo que significaba la oscuridad del desconocimiento, de la ignorancia en la que se encontraban. Bueno, cuando miramos el texto bíblico nos damos cuenta de varios detalles que son llamativos en la iglesia en Tesalónica. La escatología era una doctrina que los hermanos en Tesalónica habían conocido en algunos aspectos. Era obvio que Pablo en su primer tiempo con ellos les había dado luces sobre varios elementos allá. Por ejemplo, en nuestro estudio hemos notado que Pablo les señaló allá en el capítulo 1, versículo 10, que ellos tenían el desafío de esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, el cual nos llamó y nos libra, obviamente, de la ira venidera. Por lo tanto, los creyentes en Tesalónica sí sabían en cuanto a la escatología que el Hijo iba a volver de los cielos. También sabía, obviamente, que ese Hijo que había resucitado de los muertos tenía un propósito con esta venida, que era librar a los creyentes de la ira venidera. También en cuanto a la escatología, los tesalonicenses sabían que existía un reino y una gloria segura para los cristianos. Dice capítulo 2, versículo 16. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquella información que sabemos era muy importante y trascendente para el conocimiento escatológico, obviamente no les permitía, es decir, completar todos aquellos espacios que sabemos en nuestra mente se generan en relación a los eventos futuros. En ese contexto, obviamente, sabemos que esas interrogantes que se podían generar o esos espacios que podían generarse por medio de la información faltante podía generar o inducir a situaciones peligrosas. De hecho, hemos visto en el contexto de nuestro estudio la semana recién pasada que uno de los grandes peligros era precisamente el que enfrentaban muchos en la iglesia al creer abiertamente en que Cristo venía y venía inminentemente. Estaban dejando sus trabajos, sus responsabilidades personales, estaban descuidando sus tareas de proveer para sus familias y básicamente lo estaban haciendo porque tenían una mala percepción de lo que era el entendimiento de la doctrina en cuanto a la escatología. Por lo tanto, Pablo necesita escribirles y decirles, hasta el último día de sus vidas deben vivir cada responsabilidad que el Señor les ha asignado, porque francamente eso es lo que precisamente Él anhela, que seamos creyentes piadosos, dignos y activos en cualquiera sea el área donde Dios nos ha puesto, actuando en integridad para con Él. Otro de los grandes conflictos que se podía generar por los vacíos o los espacios de la información que aún les faltaba por conocer es lo que vamos a apreciar precisamente acá, en los versículos 13 al 18 que nos convocan esta semana. Vemos obviamente que hay dificultades que se están generando en ellos. Estas dificultades se podrían expresar por medio de preguntas claras. Es decir, ¿qué va a pasar con aquellos hermanos que mueren antes de la venida de Cristo? Ellos sabían que Cristo venía, sabían que había sin duda un reino y una gloria, pero pensaban tan firmemente en que Cristo vendría de manera tan inminente que empezaron a ver que sus hermanos en la congregación estaban falleciendo, estaban muriendo, y empezaron a quedar con grandes interrogantes que afectaron sin duda su fe. Ellos estaban entristeciéndose enormemente al notar que muchos que habían comenzado el camino cristiano con ellos ahora estaban dejando sus vidas terrenales y ahora están luchando al
pensar que ellos han perdido, es decir, todo lo que era parte de la promesa, han perdido lo que significaba su entendimiento de lo que Dios había ofrecido. Por lo tanto, en ese sentir, lo que está sucediendo acá es que Pablo quiere clarificar aquel punto y quiere enseñarles a ellos y también quiere enseñarnos a nosotros qué es lo que sucede con los cristianos que mueren antes de la venida del Señor, qué es lo que pasa con los creyentes que dejan esta esfera terrenal. Y Pablo lo hará no solamente de una manera muy teológica y profunda en su contenido, sino que también por medio de una forma muy pastoral, muy amorosa, muy práctica, recordándole vez tras vez en toda una porción el hecho de que son sus hermanos, 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 queriendo obviamente animar sus corazones. Por lo tanto, es lo que vamos a aprender en esta jornada. Analizamos allá dos propósitos bien interesantes de esta enseñanza que vamos a apreciar en estos primeros versos, enseñanzas que están absolutamente conectadas, propósitos que están absolutamente conectados. Por un lado, lo que hemos aprendido sobre corregir la ignorancia, el poder disipar las dudas que podrían existir sobre temas específicos y en particular con qué es lo que sucede con los cristianos que mueren. Y en segundo lugar, saber que esa ignorancia corregida va a provocar, por medio de la fuente de la verdad, la Escritura, el consuelo y la esperanza, el consuelo y la esperanza que tú y yo siempre sabemos, necesitamos. La falta de conocimiento puede ser, sin duda, desoladora. Los espacios de desinformación suelen ser llenados muchas veces por este grande abanico de las más terribles opciones que nuestra carne quiere generar. Es por ello que no hay nada más liberador que la verdad. La palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el saber lo que Dios ha revelado por medio de su palabra es algo que nos permite el poder descansar en paz, literalmente, literalmente. El verso 13, si usted está allá en su Biblia, señala de manera completa lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tal como hemos notado, el apóstol manifiesta información sobre la realidad de los creyentes que han muerto. La manera que usa para referirse específicamente a ellos es como los que duermen. Muy interesante, esa palabra duermen allá, que es el término griego koimao, se utiliza en algunos pasajes de la Escritura para referirse a aquel sueño literal que tú y yo conocemos y que muchas veces sabemos anhelamos, ¿o no? Tengo un texto allá que puede servir de ayuda, Lucas capítulo 22, versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Y conoces la escena allá? Bueno, Jesús ha convocado a sus discípulos que le acompañen hasta el Getsemaní, algunos quedan abajo, sube con 3, un poco más arriba, y les pide no dormirse, orar. Y bueno, sabemos, ellos se duermen. Y bueno, Jesús está diciéndole, es decir, levántense, oren, no entren en tentación. Por lo tanto, koimao aparece en la Escritura para referirse al sueño que tú y yo conocemos comúnmente para nuestro descanso físico. Pero también esta palabra, koimao, aparece en otros contextos, refiriéndose y con mayor frecuencia a lo que era la referencia de la muerte, lo que era el entendimiento de la muerte. Déjeme compartir con usted algunos pasajes que pueden ser de ayuda para aquello. Por ejemplo, tienes allá Juan capítulo 11, versículo 11. Jesús está mencionando allá, o tenemos la escena de la muerte de Lázaro. La Biblia nos menciona ya las palabras de Jesús. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y usted y yo sabemos lo que sucedía literalmente. Él estaba muerto, es decir, él estaba sepultado. Ya habían pasado varios días de su sepultación. De hecho, sabemos, hay aromas naturales a lo que significa la muerte que aparecen descritos en el relato. Por lo tanto, es una frase utilizada, es decir, Lázaro duerme, el término dormir para referirse a aquellos que han, es decir, fallecido. En Mateo capítulo 27, versículo 52, vemos esta misma referencia. Dice el texto bíblico que luego de la muerte y la resurrección del Señor hubo un milagros, muchísimo, pero uno en particular muy interesante es este. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Una de las grandes señales del triunfo de Cristo sobre la muerte es que en el tiempo de su muerte y su resurrección, varios muertos, dice el texto bíblico, en sus cuerpos, es decir, se levantaron.
Estamos hablando de creyentes que habían muerto y que ahora estaban, es decir, resucitando. Increíble, increíble. Y otra vez la palabra utilizada ya es dormir, dormir. Cuando seguimos avanzando en la historia bíblica y llegamos a la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban, la Biblia nos narra el suceso de él, es decir, a punto de morir, expirar, dice el texto, y puesto de rodillas, él estaba siendo lapidado, recuerda la escena allá, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió, durmió, y sabemos allá lo que sucedió, él ha muerto. Y también Pablo, para mostrarnos otra vez el peligro de participar indignamente de la cena del Señor. Él menciona que hay consecuencias para aquellos que no están dignos ante Él de la manera que deberíamos. Y señala como advertencia en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por lo tanto, cuando tú si encuentras la palabra coimao en la Biblia, te vas a dar cuenta que aparece en algunas ocasiones para referirse al sueño literal y en otras ocasiones para referirse a lo que significa el descanso del alma o la muerte o el fallecimiento de los creyentes. Ahora, es tan interesante pensar en esa palabra coimao y por qué la ha utilizado, es decir, tantas veces, es porque este entendimiento de descanso, que era lo que se quería dar, fue tan práctico en el tiempo bíblico que el término dormitorio era básicamente un término que se desprendía de esa palabra, koimeterion, koimeterion. ¿Y qué significaba koimeterion? Bueno, literalmente lugar de descanso, atribuyendo eso al lugar en donde usted y yo reposamos, es decir, durante las noches o algunos durante el día, o depende, allá o no, dormitorio, lugar de descanso. Ahora, note esta palabra, koimeterion, es precisamente de donde se desprende nuestro término cementerio. Es porque literalmente la idea del cementerio, atribuida ya a la lógica cultural, era el lugar de descanso, el lugar de descanso, el lugar en donde dormían, es decir, las personas que habían dejado esta esfera terrenal. Ahora, para algunos, la palabra dormir ha generado controversias en cuanto a qué es lo que realmente significa. Y aunque Pablo no va a tratar con detalle esta respuesta en el texto, y sabemos eso porque este no era el gran conflicto de los tesalonicenses, yo creo que precisamente por el propósito de aliviar nuestra propia ignorancia al respecto, qué podría existir, nos hace muy bien el poder saber cuál es la enseñanza bíblica sobre lo que involucra el dormir, sobre lo que Dios entiende que es correctamente el entendimiento del dormir. Para algunos, debería señalar, el dormir es una referencia que habla de un estado de inconsciencia en donde una persona luego de fallecer en todo su ser, tanto material como inmaterial, empieza un descanso que continúa y prosigue en ese contexto hasta despertar a la resurrección. Y allá es donde surgen varias creencias, pensamientos, es decir, teorías que nos hablan del sueño del alma, por ejemplo, allá en donde una persona una vez que ha fallecido inmediatamente empieza a vivir una inconsciencia, y no sabe absolutamente nada, no hace absolutamente nada hasta el momento de la resurrección final. Ahora, el entendimiento de esta creencia, que muchas veces está arraigada simplemente en el concepto de dormir, es que tristemente no está arraigada en la escritura, no tiene base bíblica para ser creída de manera correcta. Lo que debemos saber es que la implicación bíblica del dormir tiene alusión directa al cuerpo, no al alma de la persona. De hecho, si tú simplemente te detienes en las citas que he compartido contigo en este contexto, en Mateo 27:52, vas a notar que el texto es literal allá. Dice allá, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, es decir, no todos, sino simplemente los cuerpos de los santos que habían dormido. Y eso es tremendamente importante. Es porque lo que la Escritura nos enseña al respecto es que los cuerpos, es decir, de los creyentes entran en este proceso, es decir, de descanso, sin duda alguna, es decir, del polvo vinieron y al polvo volverán. Pero las almas de los creyentes no están en un estado de inconsciencia, no están alejadas ni separadas de una realidad hasta el momento de la resurrección, sino que lo que la Biblia nos enseña es que están gozando de una realidad plena que el Señor ha compartido para con todos los creyentes y que podemos de buena manera disfrutar. Permítame dar base bíblica a aquello que estoy señalando.
El cuerpo yace, sin duda alguna, completamente desprovisto de cualquier sensación y conciencia en el momento de la muerte. Obviamente el cuerpo lo que hace es anhelar la resurrección. La Biblia dice que gemimos incluso anhelando que eso suceda. Es porque el cuerpo sabe, es decir, va a llegar al lugar de natural, es decir, putrefacción, de lugar, es decir, deterioro. Pero lo cierto es que el alma, todo aquello que el Señor diseñó de manera inmaterial, es algo que está enfrentando de manera palpable una relación si continúa con Dios. De hecho, hay varias oportunidades bíblicas para afirmar este convencimiento. Por ejemplo, tú tienes allá la relación bíblica que Dios manifiesta entre Cristo y el ladrón en la cruz. ¿Recuerdas allá al ladrón que ha creído? La Escritura señala que Jesús le señaló después de ver el reconocimiento de la fe de este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si tú y yo conocemos la historia, sabremos o no que el cuerpo de este hombre fue lanzado, es decir, al sepulcro, probablemente al foso común donde lanzaban a todos los ladrones que eran crucificados. Pero eso no era de tanta relevancia, porque él podía saber que en su alma iba a estar precisamente ese día, una vez que había dejado esta esfera terrenal, en la presencia del Señor, en el paraíso. De hecho, con Cristo, con Cristo. Esto no nos habla de un cese de conciencia del alma, sino que nos habla más bien de una prolongación, es decir, eterna, en el paraíso, separado del cuerpo con el Señor. Cuando nosotros miramos allá todo lo que la Escritura nos enseña, podemos apreciar un texto como este que vimos allá en nuestra lectura devocional. Dice el texto allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es porque Pablo, en este contexto, hablando sobre lo que es el desecho de este tabernáculo físico, una tienda de campaña que se deshace, que es temporal, y anhelando ese templo hecho por Dios en los cielos, ese cuerpo transformado, señala: quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Es porque para él era absolutamente automático el reconocer que una vez que te separabas del cuerpo en la muerte, inmediatamente podías estar disfrutando de la gloria divina. Mis queridos, el alma nunca duerme. Eso fue afirmado una y otra vez en la Escritura, y tú y yo tenemos la oportunidad de poder gozarnos en esa tremenda realidad. En Filipenses capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo señaló: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si realmente partir de la esfera terrenal es simplemente dormir y dormir y dormir y dormir hasta que llega la resurrección, eso no suena como algo muchísimo mejor. De hecho, tampoco suena como ganancia, cuando Pablo señala que morir es ganancia. Pero saber que estás dispuesto a que tu cuerpo sea puesto en estrecho, a sufrir los costos y los dolores del cristianismo, tal como él lo sufrió, con un propósito de saber que aún al partir iba a estar con el Señor. Obviamente eso daba sentido pleno a su entendimiento, sentido pleno a su convicción. La palabra partir no nos describe el cese de una conciencia, ¿no? La palabra partir es una acción que nos habla de un acto, una realización que se lleva a cabo y que nos lleva, obviamente, a estar con el Señor. Es cierto, la palabra del Señor dice que las almas de los difuntos creyentes descansan, pero la referencia bíblica que nos hace sobre eso es que descansan de sus obras. Es Apocalipsis 14, versículo 13 nos dice eso, que las almas de los difuntos creyentes descansan de las obras particulares que sabemos realizábamos mientras estábamos aquí en la tierra. Las almas ya no tendrán que seguir trabajando o esmerándose de la manera que lo hacían mientras estábamos en este cuerpo de muerte. Lo cierto es que vamos a estar ahora disfrutando del reposo, un reposo activo, consciente, precioso en el Señor. Y esa es la gran garantía de los creyentes. De hecho, el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, nos menciona cómo Juan está mirando allá la escena de las almas de los redimidos que están cantando y alabando al Señor. Por lo tanto, mis queridos, la palabra dormir está aludiendo específicamente a lo que significa el estado del cuerpo del creyente, que cesa allá el estado de sepultura, pero no nos alude al alma, alma que inmediatamente luego del fallecimiento pasa a disfrutar de la presencia del Señor, entra al gozo de su Señor. Los cuerpos de los hombres, después de la muerte, vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas, que no mueren ni duermen, nuevamente menciona allá, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios, quien sabemos las dio. Las almas de los justos, entonces, hechos allá perfectas en santidad, son recibidas en lo más alto de los cielos, en la gloria, contemplan la faz de Dios en su luz esplendorosa,
y están allá aguardando lo que será la completa redención por medio de la recepción del cuerpo resucitado, de lo cual vamos a hablar más adelante y de lo cual Pablo quiere dar muchos más detalles en nuestro relato. Por lo tanto, si volvemos a nuestro texto, sabemos que los creyentes que han dormido entonces están en sus almas, es decir, disfrutando de la gloria de Dios, están allá en la presencia de Dios, pero deben aguardar lo que significa la resurrección de sus cuerpos, lo que va a ser enseñado por Pablo, y los tesalonicenses todavía están dudando con lo que eso significaba. Por lo tanto, Pablo requiere dar mucha luz al respecto y desea poder animarles con eso. Algo más que el verso 13 nos enseña, de lo cual vamos a meditar en esta jornada, es la siguiente frase que aparece en el relato. Dice allá, si usted está otra vez en su Biblia, 1 Tesalonicenses 4, verso 13, segunda frase, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, mis queridos, la tristeza es algo que Pablo no desea impedir, Dios no desea impedir. Usted y yo vamos a experimentar tristeza. Es asumible que tu cercanía y tu amor a la ausencia temporal de algún cercano va a generar, sin duda alguna, es decir, momentos de aflicción. Y la verdad es que la Biblia no espera que tú y yo eludamos aquello, seamos fríos o indolentes frente a aquella realidad. Es evidente que la separación muchas veces nos va a llegar como un golpe ese duro, inesperado, cruel. Y si realmente hemos amado, lo cierto es que naturalmente vamos a sufrir, vamos a sufrir. La ausencia de afectos a la partida de un hermano bien podría ser la descripción de una falta de amor tuyo hacia él mientras tuvieron la posibilidad de compartir juntos. Es porque otra vez, recuerda ya, el amor todo lo sufre. Por lo tanto, si amaste realmente, naturalmente vas a sufrir. Nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor nos indica que lloró frente a la realidad de la muerte de su amigo Lázaro. Y hay un especial énfasis a lo que esto señala, obviamente con toda la significación allá incluida. Es porque Jesús sabía que le iba a resucitar, pero aún sabiendo que le iba a resucitar, él está llorando al enterarse de la noticia. Es porque no puedes desconectar un amor profundo, es decir, del dolor que significa el saber que hay una ausencia temporal de aquella persona a la que amas. Pablo escribe a los filipenses una carta increíble y en donde menciona lo que significó su relación con un hombre que había sido enviado por la iglesia para ayudarle. Se llamaba Epafrodito. La Biblia describe que Epafrodito enfermó gravemente y Pablo está narrándole a los creyentes de la iglesia cómo fue su sentir cuando lo vio enfermar de tal manera que pensó que iba a morir. La Biblia señala en Filipenses capítulo 2, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y note lo que dice, pero no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Otra vez, mi hermano, el saber que alguien que amas ha partido, si no debe inhibir tu dolor, al contrario, debe permitir que sea expresado. Pablo no está diciendo que el conocer la verdad sobre aquellos creyentes que mueren debería evitarles entristecerse. Lo que Pablo está señalando es que no deben entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. Y ese dolor sí que es un dolor incomparable. Ese dolor sí que es un dolor terrible y que sabemos bíblicamente no tienen consuelo. Los tesalonicenses amaban mucho. Pablo, de hecho, acaba de señalarles en el contexto que eran ejemplos de un amor fraternal. Por lo tanto, era evidente que ellos iban a sufrir al ver que sus hermanos creyentes, con quienes habían compartido y con quienes habían batallado en pocos meses de cristianismo frente a lo que era la verdad del Evangelio, ahora estaban dejando esta esfera terrenal. Ellos pensaron que quizás estos creyentes podían perderse los beneficios de la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo está ya diciendo, hey, no tienes razón para entristecerte como los que no tienen esperanza. Puedes entristecerte, pero no lo hagas como los que no tienen esperanza. Mis queridos, el papel del Espíritu Santo no es hacernos insensibles ante los sufrimientos, sino proporcionarnos esperanza para poder vivir correctamente en medio de ellos. Otra vez, el papel del Espíritu Santo no es hacernos insensibles frente a los sufrimientos, sino proporcionarnos esperanza para poder enfrentarlos de buena manera. Algo que sabemos, los incrédulos tristemente no pueden apreciar, ya que el dolor más difícil de tolerar es aquel que se enfrenta sin ninguna expectativa, sin ninguna esperanza, sin ninguna posibilidad de creer que esto va a pasar, que esto se va a acabar.
si creemos que el adiós de la muerte representa una separación definitiva respecto a esa persona amada, entonces nuestro dolor se convertirá en desesperación. Y en muchos casos del mundo podemos notar que lo que intentan en sus mejores esfuerzos no logran hacer otra cosa que simplemente aferrarse a vagas nociones sentimentales acerca del más allá, o se aferran a nebulosas promesas sin fundamento que el sacerdote o el líder de turno va a tratar de enseñarles. Lo cierto es que nunca será suficiente si tu esperanza no está sostenida en la verdad, en la verdad. La Biblia describe que los incrédulos, según Efesios capítulo 2, versículo 12, están sin esperanza y sin Dios. Y es muy interesante la conexión que existe al respecto. Es porque obviamente si no tienes a Dios no tienes esperanza. Si no tienes esperanza obviamente no tienes a Dios. El Dios de esperanza es quien se encarga de poder otorgarnos la verdad para poder enfrentar los momentos más difíciles de nuestra vida de la manera correcta, de la manera correcta. Me pareció interesante y quisiera compartirlo con ustedes. Un escrito de William Barclay. Él es un buen historiador y él tiene varias información histórica de lo que significaba el tiempo bíblico y su creencia. Y en relación a lo que era la concepción de los antiguos en cuanto a la muerte, es bien desolador pensar en lo que era su creencia. Y obviamente refleja muy bien lo que sucede con los incrédulos también de nuestra época. Leo textual. Ante la muerte, el mundo pagano se encontraba sumido en la desesperación. Se enfrentaban con ella con una sombría resignación y una árida desesperanza. Esquilo escribió, una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Y Teócrito dijo también, mientras hay vida, hay esperanza, pero no la hay para los muertos. Sigo leyendo. Catulo dijo lo siguiente, una vez que se pone nuestra breve lumbrera, no nos queda más que una perpetua noche en la que no podemos hacer más que dormir. En sus lápidas, dice William Berkeley, aparecían lúgubres epitafios. Epitafios como este. No era, llegué a ser, ya no soy, no me importa nada. Una de las cartas en papiro más patéticas que han llegado hasta nosotros es una carta de pésame que dice: de Irene a Toonofis y Filón, consolaos, lo sentí y lloré por el difunto que había llorado por Dimas. Todo lo que se podía hacer lo hice, como todos los míos, Epafrodito y Termutión y Filión y Apolonio y Plantas, pero a pesar de todo, no se puede hacer nada contra tales cosas. Por tanto, consolaos como podáis, consolaos como podáis. Mis queridos, en nuestro texto, nosotros podemos encontrar y apreciar uno de los grandes principios establecidos por Pablo. El principio es que las personas que han vivido y muerto con Cristo siguen estando con Cristo y resucitarán en Él. Entre Cristo y la persona que le ama hay una relación que nada puede romper, que absolutamente nada puede romper, que sobrepasa la muerte. Como Cristo murió y resucitó, bueno, también así la persona que está unida a Cristo va a resucitar. La palabra del Señor nos dice que a diferencia del mundo, nosotros podemos gozarnos y alentarnos con las palabras de la verdad, que nosotros podemos encontrar profundo contentamiento aún a pesar del dolor natural que significa la distancia. Y todo eso es atribuible solamente a lo que el Señor ha hecho en nosotros, no solamente al rescatarnos y darnos una nueva forma de entender la vida, sino también al entregarnos su palabra para por medio de ella encontrar respuesta a aquello que necesitamos. La respuesta a cómo se llevará a cabo esa resurrección es precisamente aquello que Pablo va a abordar en los siguientes versículos de este texto. Lo veremos, si Dios así lo permite, el próximo domingo. Oremos al Señor. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder meditar en esta porción de tu palabra y con ella, Señor, darnos esta luz tan necesaria para solidificar creencias, Señor, que tú esperas sean palpables en nosotros. Señor, gracias porque has establecido una realidad que trasciende, es decir, cualquier pensamiento humano. Y Señor, pensar en que aquella persona que ha sido rescatada por ti, salvada por ti, que han creído en ti, Señor, seguirá estando contigo, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Y eso es algo precioso, Padre amado, precioso. No tenemos razón, Señor, para desalentarnos ni afectarnos en demasía, Señor. No tenemos razón para hacerlo como sin esperanza, Padre, cuando realmente
Tu evangelio ha sido aceptado, reconocido, Señor, creído, vivido por aquella persona, Señor, a quienes hemos amado tanto, Señor, y te han dejado, Señor. Han dejado esta esfera, Señor, terrenal, nos han dejado a nosotros, Padre, temporalmente. Dios, gracias porque esa salida de este estado temporal, Señor, ha significado ese encuentro sí, permanente y glorioso contigo, Padre. Han continuado allá disfrutando de esa gloria. Y, Señor, ayúdanos a poder em, reconocerte por eso, porque aún en aquel detalle, Señor, estás tan preocupado, Padre, de nosotros y de nuestra plenitud, Señor, de nuestro contentamiento. Padre Dios, amado, ayúdanos también a meditar a partir de este principio, Señor, que hemos considerado a ser mucho más claros, explícitos, Señor, y evidentes en nuestro amor al prójimo, Padre. Realmente ese amor fraternal que hará que francamente suframos cuando notemos el dolor del otro, Señor, o la pérdida del otro, Padre, y que nos hace reflexionar muchísimo sobre cuánto más, Padre, podemos y debemos, Señor, estar conectados. Padre, gracias por tu amor. Gracias por la libertad que nos entrega tu palabra. Gracias, Señor, por darnos las respuestas que necesitamos tener. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.